Hola a todos, bueno, toca hablar de Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos, que bueno, es un director que yo no tengo demasiado explorado, solamente he visto un par de películas suyas. Este mes de noviembre pretendo ver las que tengo pendientes, desearme suerte, más que nada por mi tiempo, porque voy un poco en la vida corriendo a todas partes. Pero nada, en este vídeo toca hablar de su última película, que se estrenó el pasado fin de semana y que está protagonizada por Jesse Plemons y Emma Stone. Pero bueno, me estoy adelantando, os voy a hablar de esta peli sin spoilers. Es bastante difícil hablar de esta peli sin spoilers, pero lo voy a intentar para daros mi opinión y para que os hagáis una idea de lo que podéis encontraros si no habéis ido a verla ya. Así que nada, empezamos. Pero bueno, antes de empezar, quería decir que ayer, ¿vale? O hace unos días, según cuando veáis este vídeo, participé en el canal de Allá Películas haciendo un debate sobre esta peli ahí con spoilers, así que si necesitáis escucharme hablar a mí y a otros compañeros con spoilers de esta peli, os dejo el enlace aquí abajo, ¿vale? En la cajetilla de descripción. Y nada, ya sabéis que divido mis críticas en diferentes bloques. Primero, pues un poco sinopsis, quiénes están en esta peli, etcétera. Luego, lo mejor de la película, lo que más me ha gustado. Luego, lo peor o lo más flojo, ¿vale? O lo que creo que a mucha gente le puede chirriar a la hora de ver la peli. Luego, sobre un tema de la peli, que en este caso quiero hablar un poco de las diferentes clases sociales y sobre la salud mental, que es algo que se trata en esta película. Y ya al final, mis conclusiones, ¿vale? Mi puntuación final. Así que nada, empiezo. ¿De qué va Bugonia? Es un poco fácil de explicar, aunque luego la peli va un poco más allá. Y trata sobre un hombre, Teddy, que cree que la dueña de una empresa para la cual él trabaja, en una de las empresas que están, bueno, unidas a esa empresa matriz, piensa que es una alienígena y va a secuestrarla junto a su primo. Así es como arranca esta película. Uno creería que es una comedia disparatada y en parte lo es, aunque tiene bastantes dosis de drama. Como os he dicho, está dirigida por Yorgos Lanthimos y está basada en una película surcoreana del 2003. A Yorgos le conocemos por dirigir películas como La Favorita, Pobres Criaturas, El Sacrificio del Ciervo Sagrado, creo recordar que era el título entero, o Langosta, entre muchas otras. Y en el apartado del guión nos encontramos con Will Tracy, ¿vale? Que ha trabajado junto al guionista original de esa peli surcoreana para hacer esta adaptación. Yo no he visto la peli original, así que no sé cómo de fiel es, pero bueno, unas compañeras de Instagram me hablaron un poco de esa peli original y sí, bastantes cambios pese a ese punto de arranque original. Ambas pelis como que divergen en puntos diferentes, así que eso, tengo ganas de verla, la veré en algún momento, pero aquí vamos a hablar de la peli de Yorgos. Está protagonizada por Emma Stone, que se ha convertido en una de sus musas, todas sus últimas películas están protagonizadas por ella, y por Jesse Plemons. Vamos a decir que ellos dos son los ejes centrales de esta historia. Hay algunos secundarios, como Aidan Delvis, que interpreta a Don, ¿vale? El primo de Jesse Plemons, de Teddy, y que forman un dúo bastante peculiar. También tengo que mencionar a Alicia Silverstone, que es otra cara conocida de las películas de Yorgos y ha aparecido en algunas de sus pelis. Y nada, ahora ya toca hablar de lo mejor de esta película. Y tengo bastantes cosas que destacar, entre ellas el ritmo. Es brutalísimo el ritmo de esta peli, no te deja respirar, no te deja apartar la mirada de la pantalla y además gracias a esa dirección de Yorgos tan particular, porque es verdad que al principio no nos recuerda demasiado a, por ejemplo, Pobres Criaturas, que es uno de sus últimos grandes éxitos, pero está ahí en muchísimas escenas esa dirección, esa imaginación, también cómo coloca la cámara, cómo transmite las emociones de los personajes, así que es una peli muy Yorgos, aunque sí creo que es bastante más comercial. Desde luego la puesta en escena y cómo dirige a esos actores es algo brutalísimo y que se palpa desde el segundo cero. Es una peli bastante simétrica en muchísimos momentos, ya no solo por el desarrollo de los personajes, sino también cómo se muestran en pantalla. Es algo que me llama muchísimo la atención y que hace que visualmente sea muy llamativa y muy potente. Y aquí, como ya he mencionado
nominado las interpretaciones. Emma Stone está brutalísima, desde luego a mí me ha parecido una de sus mejores interpretaciones hasta el momento, y eso que tiene muy buenas interpretaciones, pero lo que hace en esta peli me parece absolutamente bestial. Por supuesto, todo apoyado en ese guión que tiene unos diálogos que son una absoluta joyaza, y no me olvido de Jessie, que está increíble. De verdad, no me sorprendería ver a estos dos actores nominados en los Oscar. Yo creo que Emma lo tiene un poco difícil, no porque no sea un papel increíble, sino porque este año hay bastante competición, bueno, como todos los años, en las categorías de mejor actriz y mejor actriz secundaria. Ambas categorías creo que están muy peleadas, sobre todo por Wicked, etcétera. Pero yo creo que Jesse Plemons tiene alguna posibilidad de arañar ese Oscar y de acercarse a ese Oscar. De verdad que hace una interpretación brutalísima, muy, muy, muy extrema, muy excéntrica, pero con muchísimos detalles. Ya no solo, bueno, os adelanto un poco, ¿vale? Es una persona que cree en las conspiraciones, evidentemente secuestra a esa empresaria por creer que es una alienígena que ha venido a destruir la Tierra. Es una persona negacionista, etcétera, y creo que es un papel muy extremo y él lo borda absolutamente porque logra mezclar todo ese lado, pues, de convencimiento, ¿vale? De tener la razón, de que todo es como él dice, de ser una persona muy segura de lo que está creyendo, y a la vez nos muestra muchísimas fisuras emocionales, y eso es algo absolutamente bestial, y que con su interpretación, de verdad, hay momentos en los que, bueno, te cae bien, te cae mal, o sea, estás como en una espiral de emociones con ambos personajes, la verdad, pero con Jesse Plemons tocan muchísimos ingredientes de salud mental, de conexión con su familia, etcétera, y creo que eso es algo muy llamativo y muy a destacar. Y bueno, como he dicho, los diálogos son punzantes, son directos. Al final estamos viendo un enfrentamiento entre dos bandos, entre dos formas de pensar completamente diferentes. Tenemos a una persona racional y a una persona, pues, negacionista, intentando enfrentar sus opiniones, y como una persona está intentando convencer a alguien que nunca va a ser convencido, ¿vale? Una persona negacionista, una persona que, bueno, pues que está en sus 13, ¿vale? Que va hacia adelante sin mirar a los lados, no va a entender y no va a comprender nada de lo que le dices, a no ser que le des la razón. Y es muy interesante ver esa lucha constante con los diálogos, es algo brutalísimo. Y aquí también entro en otro de los puntos positivos de la peli, y es cómo Yorgos juega con el espectador, ¿vale? Va a jugar contigo, ha jugado conmigo muchísimo con esta peli, porque nos va quitando como capas de una cebolla poco a poco. No se nos expone todo desde el principio, sino que vamos a ir descubriendo las cosas poco a poco en esas conversaciones. Por lo tanto, vamos a tener un viaje emocional brutal, todo un juego. De hecho, en el debate que hice el otro día con unos compis de cine, pues hablaba un poco de eso, ¿no? Que me parecía un poco tramposo la manera de jugar de Yorgos en esta peli, bueno, de Yorgos y del guionista en esta peli, porque jugaba con nosotros emocionalmente y también con la conexión, con la empatía. Juega en todo momento, y eso es algo muy interesante. Y luego, por supuesto, otro de los puntos fuertes de esta peli, yo creo que el más fuerte de esta peli, es todos los temas que se tratan. Ya no solo, pues, ese lado negacionista, terraplanista, etcétera, que se toca en la peli, la ciencia, las abejas, la naturaleza, sino que también habla de muchísimas cosas muy internas. Tenemos, pues, todo el tema de salud mental, de las clases sociales, que ya hablaré de eso en el bloque antes de la conclusión, porque tengo bastantes cosas que decir al respecto, pero es muy guay cómo tocan un abanico enorme, desde el trauma, desde ese espacio seguro, de la confianza, de estar en duda contigo mismo constantemente, del poder, del mundo empresarial. Es una absoluta pasada todos los temas tan actuales que se tocan en esta película, y sobre todo es muy interesante cómo lo hacen, porque, como os he dicho, mezcla la comedia y el drama todo el rato. De hecho, gran parte del prólogo de esta película, ¿vale? Todo ese arranque de la película es en tono comedia, como no podía ser de otra manera, porque a ti te cuentan la sinopsis
Vamos, yo leí la sinopsis y me quedé flipado, o sea, es que no paraba de reírme, en plan, una persona cree que una dueña de una empresa es alienígena y la secuestra, como, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, todo ese arranque de la peli es en tono cómico y nos prepara para lo que vamos a ir viendo después, así que eso, yo bastante contento con todo lo que toca. Pero es verdad que la película tiene algunos peros. Es verdad que después del debate de ayer y después de preparar el guión, me da la sensación de que le he puesto una nota baja, ¿vale? Que luego hablaré de ello. Pero es verdad que sí le encuentro algunos pequeños peros. El primero de ellos creo que es algo pues que Yorgos también lo ha tocado en otras películas suyas, y es que verdaderamente, aunque toca muchos temas, tampoco llega hasta el fondo de ellos y tampoco se moja del todo. Deja muchísimo al espectador y eso puede ser algo muy positivo, pero también algo muy peligroso. No quiero adentrarme porque eso ya sería hablar de muchas de las cosas que pasan en la película, pero creo que llega un momento en el que uno tiene que tomar un bando, ya como director, como guionista, porque es verdad que está guay dejar al espectador que saque sus conclusiones, pero hay peros, ¿vale? O por lo menos yo tengo algunos peros, y eso es lo que me ha pasado con esta peli y también me pasó con Pobres Criaturas. Me ha faltado un golpe en la mesa, tanto de los personajes como de la historia, como de los propios guionistas y el director. Me ha faltado un punch final. Creo que eso es algo que es un poco constante en sus últimas películas y me da un poco de pena porque creo que podían tener un final, que podían tener una recta final muchísimo más épica y muchísimo más de conexión con el espectador, y creo que se queda un poco en el aire. Sé que estoy siendo un poco críptico, pero es que no quiero soltar spoilers. Si queréis verme con spoilers, os recuerdo aquí abajo el debate. Y bueno, también os he dicho que el ritmo es bestial, pero esto también es un poco arma de doble filo, ¿vale? Es verdad que gracias a esos diálogos y todo, bueno, lo rápido que va la película, no te aburres en ningún momento, o sea, es que todo el rato están ocurriendo cosas en pantalla. Pero es un poco peligroso porque a mí personalmente en algún momento sí se me hacía un poco repetitiva, ¿vale? No demasiado, pero sí con esos diálogos y esa lucha entre los dos personajes, llegaba un momento que tú estabas planteándote si ya lo habías visto hace unos minutos, esa misma conversación. Y entiendo la estructura y entiendo cómo quiere llevar la película, pero es verdad que al final, pues ese juego del gato y el ratón se hace un poco repetitivo, que también me pasó con la peli de Una batalla tras otra, con Leonardo DiCaprio. También me pasaba eso en la segunda mitad de peli, que al final se volvía un juego de un gato y un ratón persiguiéndose constantemente, y con esta peli me ha pasado lo mismo, pero con los diálogos. Perfectamente escritos, perfectamente interpretados, pero es verdad que sí se me metía un poco en un bucle. Y finalmente, una de las cosas negativas que puede haber en esta peli es que la gente no conecte con esos personajes. Al final no son personajes agradables, no son personajes con los que uno pueda empatizar, ¿vale? Porque son personajes bastante extremos. Estamos hablando, pues eso, de una persona que es negacionista, conspiranoica, y la otra persona es dueña de una superempresa, que al final está como dibujando un poco ese tipo de personaje, como, bueno, pues el dueño de Amazon, el dueño de Tesla, etcétera. Está un poco interpretando ese papel, y de hecho a mí hay algunas cosas que me hicieron bastante gracia porque son bastante reales. Llega un momento, bueno, al principio de la peli está Emma Stone en la oficina y de repente dice, bueno, podéis salir a las 5:30, pero bueno, solo si vosotros queréis, solo si habéis terminado lo que teníais que hacer, porque yo recomiendo quedaros hasta que lo terminéis, pero claro, podéis iros a las 5:30. Es como esa falsa libertad y esa falsa amabilidad para tener a la gente un poco pues en la oficina trabajando, ¿no? Esa libertad entre comillas. Así que son personajes que eso, que no son agradables, que son bastante difíciles de empatizar. Así que si sois de esas personas que necesitáis empatizar con los personajes y con lo que están viviendo, pues esta película seguramente no sea vuestra película favorita. Que podéis conectar con otras cosas, evidentemente. De hecho, tenemos algunos elementos durante la película para conectar emocionalmente con ellos. De hecho, yo creo que el espectador se ve muy representado por el personaje de Don. Pero es verdad que no es una peli en la que el espectador vaya a estar con uno de los personajes, porque como ya os digo, es un poco vaivén de emociones. Y eso sí, lo pone un poco peligroso para gran parte de pues la gente que vaya al cine a verla, ¿vale? Sobre todo si nunca has visto a Yorgos y no sabes pues su tipo de humor, el tipo de drama, el tipo de personajes, no sé, quizá puede ser un poco difícil de entrar, pese a que creo que es una de sus pelis más comerciales. Y nada, de aquí quiero
quiero pasar a ese bloque en el que hablo un poco de uno de los temas, o en este caso 2 temas centrales de la película, que como os he dicho son las clases sociales y también la salud mental. Es algo que es pues el eje central básicamente de esta peli junto a muchas otras cosas, pero es verdad que es un poco lo que divide a estos personajes. Tenemos a Michelle, interpretada por Emma Stone, que es esa clase social, ese poder, y en el otro lado tenemos a Teddy y Don, dos personas de clase baja con una salud mental bastante perjudicada. Al final esta peli, al igual que voy a mencionar un poco la de Los Tortuga, una peli que os hablé hace un tiempo, os dejo aquí arriba, no se parecen en nada las pelis, pero también trataban la clase social y la salud mental como la clase más baja no tiene acceso a psicólogos, a psiquiatras para tratar esos problemas de salud mental, y eso provoca otras cosas en estos personajes. Así que creo que está como muy bien representado en pantalla ese poder, ¿no? Lo que nos ejerce la sociedad hoy en día y en esta película. Al final, dependiendo, pues eso, a la clase social a la que pertenezcas, pues tendrás acceso a ciertas ayudas y sobre todo ayudas psicológicas. Luego, por otro lado, aparte de esto, tenemos los traumas infantiles, traumas familiares que atacan directamente al personaje de Teddy. Esto hace que su salud mental sea peor todavía, o sea, siempre como que vamos añadiendo más capas para que este personaje tenga una salud mental bastante frágil, y es muy guay cómo se explora esa oscuridad. Porque hubiese sido muy fácil meter un personaje, pues eso, negacionista, un personaje conspiranoico y ya está. Pero es muy interesante ver todas esas capas de cómo ese personaje ha llegado a ser como es. Creo que eso es algo que no habíamos visto anteriormente en el cine. Y también cómo ese personaje, el personaje de Teddy, se mete en la espiral en la que se encuentra. Al final, no sé si lo he dicho, yo creo que sí, pero bueno, al final Teddy trabaja para una empresa que es una empresa de una empresa de una empresa de la que es jefa Michelle, y bueno, pues eso hace que sea pues una de las hormigas trabajadoras de esa red empresarial, y eso también le marca a la hora de enfrentarse a ella y de haberse fijado en ella, ¿vale? De creer que ella es una alienígena, porque al final hace el símil constantemente en la peli con las abejas, por ejemplo, que sabemos que son pues una especie en peligro de extinción y que gracias a las abejas tenemos un gran porcentaje de la alimentación que consumimos, así que sin ella seguramente estaríamos en gran peligro alimentario. Y es muy guay cómo hace ese símil entre las abejas, los humanos, y cómo pues tenemos esa reina abeja y tenemos pues a todas esas abejas que se dedican a recolectar y a polinizar las flores, ¿no? Así que al final te deja un poco las preguntas, o por lo menos a mí me deja las preguntas de hasta qué punto los problemas de salud mental dependen de los medios que tenemos para hacerles frente. ¿Y qué pasa cuando no tienes esos medios y tu única conexión es internet, etcétera, y encuentras personas que están metidos en esa espiral conspiranoica, negacionista? ¿Cómo empeora esa salud mental? Porque tú crees que estás creando piña con otras personas, pero evidentemente simplemente están agravando un problema que tienes. Y bueno, nada, eso era un poco de lo que quería hablar, de las preguntas que me había dejado un poco la película. Y nada, mi puntuación para Bugonia es de 3,5 estrellas Había pensado en subirlas a 4 estrellas sobre 5 porque creo que al final la peli deja bastantes cosas interesantes, pero es verdad que su recta final me cabrea un poquito, sobre todo no por la peli en sí, sino pues como he dicho, ¿no? Que Yorgos al final no da ese golpe sobre la mesa y creo que debería haberlo dado, pero bueno, entiendo el enfoque, entiendo lo que pretendía y todo, y también pues ese momento un poco repetitivo, aunque me ha gustado muchísimo, creo que podrían haber explorado quizá desde otra forma todo lo que ocurre en esas conversaciones. Pero bueno, que me ha parecido una peli muy interesante, muy llamativa, visualmente es muy interesante, y las interpretaciones son absolutamente bestiales. Aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido la película, si os ha gustado, si no os ha gustado, si tenéis ganas de verla, si no la habéis visto. Y nada, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaría un montonazo. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.